Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia las y los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Yesenia Peña y en esta ocasión contamos con la presencia de Lilia Hernández Albarrán, quien junto conmigo coordina el seminario Cocinas en México, adscrito a la Coordinación Nacional de Antropología del INA. Ella es antropóloga y candidata a doctora en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias por esta invitación. También pues gracias a Radio INA. Pues me es muy grato dirigirme a todos y todas ustedes para hablar del tema las culturas alimentarias, que seguramente será una charla muy amena, ya que compartimos este proyecto nacional de Cocinas en México, que para nosotros es en realidad un gusto poder trabajar en este gran proyecto. En ese sentido, pues sabemos, Lilia, que toda cultura alimentaria tiene comida y cocina, a través de la cual se generan hábitos alimenticios y habitan espacios de interacción y negociación, que hay una memoria y hay contenidos de sentido común, biografías sensoriales en el cuerpo, gustos que se van generando, símbolos y rituales que se dan al interior de estas organizaciones sociales de la comensalidad. Y ahí, Lilia, pues me gustaría iniciar esta charla sobre qué es una cultura alimentaria, qué comemos, cómo lo comemos, dónde, cuándo, por qué y para qué se come y bebe. Adelante, Lilia, te escuchamos. Pues sí, como estás iniciando la conversación, Yesenia, es un tema muy importante. Las culturas alimentarias, varios autores, autoras, investigadores han hablado, entre ellos Contreras y Gracia, que son todo un conjunto de representaciones, creencias, conocimientos, prácticas que son heredadas y aprendidas y que están asociadas a la alimentación, que son compartidos por los individuos que forman parte de un grupo o una cultura dentro de un contexto específico. Por lo tanto, implican muchos elementos, no solamente el acto de comer algo o de cierta manera, implica desde la biodiversidad en la que el grupo o las culturas se han desarrollado, la memoria, el territorio, la flora, la fauna, el conocimiento que se ha generado con respecto a este entorno ecológico, las relaciones que establece el ser humano con la naturaleza, al sentirse parte de ella, cómo produce, cómo obtiene sus alimentos, qué tecnologías y técnicas se han desarrollado, las formas de preparación, de distribución, de consumo, los contextos en los que se consume y de qué manera, porque no es lo mismo un contexto cotidiano que en una fiesta, que en un ritual, por ejemplo, hasta las formas de desecho, que es algo que hemos estado pues trabajando también en el proyecto y que varias investigadoras, investigadores, activistas y cocineras pues también nos han compartido, ¿no? Claro, entonces las culturas alimentarias nos introducen tanto a la vida doméstica como a la vida ritual, a formas de organización social, relaciones de género, conocimientos locales,
historias culinarias y también procesos tecnológicos, técnicas, en un diálogo entre, pues, de integración de identidades. Territorio, memoria y patrimonio como ejes visibles de estas culturas alimentarias. ¿Podrías, Lilia, profundizar un poco más en estos tres grandes elementos? ¿Cómo se relaciona el territorio, la memoria, la identidad y por qué adquiere dentro de las culturas alimentarias un valor cultural? Todo esta compleja integración de sistemas alimentarios, de tecnologías, usos, percepciones, significados y rituales. Adelante. Por ejemplo, justo en esta relación que estás hablando de memoria, territorio, cultura, que bueno, está muy relacionado a identidad también, pues por ejemplo, Víctor Toledo, Narciso Barrera Basol, Seca han profundizado sobre esto. Y es que hay que tomar en cuenta que un grupo social con X cultura o forma de ver y entender la vida, pues no vive en lo abstracto. Está ubicado en un territorio, en un lugar específico donde se ha desarrollado su vida y su historia y que guarda una íntima relación con ese contexto ecológico, con ese ámbito donde ha vivido y desarrollado, que ha generado conocimiento a partir de esa relación con el entorno, de conocer la flora, la fauna, qué se puede aprovechar, qué se puede comer, qué ciclos tienen las plantas y animales también en su vida y cómo a partir de eso genera una relación de alimentación o para obtener recursos incluso para medicina tradicional, para la vivienda, para el vestido, de una interacción que se da como de igual a igual y de una reciprocidad y que eso es muy importante. Y que también esto se da como una memoria histórica que se hereda, que se da con sus descendientes y que da un sentido y una lógica de ver y entender el mundo y la vida, de entenderse a sí mismos. Y por eso memoria, territorio y cultura están profundamente unidos, como algo que se está viendo y que también estos autores y otros tantos han trabajado como una memoria biocultural, donde lo cultural está profundamente enraizado en estas relaciones con el entorno, con la biodiversidad y con todo el conocimiento que han heredado. Entonces, podemos decir que las culturas alimentarias tienen una herencia social y cultural, pero totalmente articulada también a la biodiversidad. Y por eso, desde ese ámbito podemos hablar de que se ha generado para procesos de protección, conservación, divulgación, patrimonios inmateriales de la cultura y por el otro lado también la salvaguarda de patrimonios bioculturales, porque tiene por base nuestras formas de alimentación de acuerdo a cada cultura alimentaria, pues tiene ancestralidad, ¿verdad? Claro, como bien lo comentas, esta memoria que tiene que ver con todo el conocimiento, tradiciones, visiones heredadas de los grupos hacia sus descendientes, hacia las personas contemporáneas, tiene todo un sentido, no solamente de tener un recordatorio como memoria, sino tiene todo un sentido que genera enraizamiento, que genera identidad para las personas. Y de ahí que es tan importante. Algo que Giddens establece con respecto a la diferencia de las sociedades que manejan un cierto conocimiento conocido como contemporáneo y las tradiciones que muchos grupos defienden es esa continuidad en tiempo y espacio que da sentido en el pasado, en el presente y en el futuro. Lo Y esa ancestralidad, apropiamos. exactamente.
Y esa ancestralidad es lo que le da sentido, porque no es nada más qué como y cómo cómo lo preparo. Es que tiene toda una visión que da continuidad, que se considera como un bagaje, como un patrimonio, un acervo de los grupos y de las culturas que le da sentido a su existencia también. Así es. Entonces, esta es una base, pero que nos permite entonces saber cómo estamos representando las cosas, cómo las estamos reproduciendo y también innovando, ¿no? Esta relación que nos permite, es que ya nos comentabas, Lilia, que también hay transformaciones, que es una relación dinámica, ¿no? Hablar de una cultura alimentaria es hablar de una alimentación ancestral dinámica que está en su raíz y en su fundamento, pero también en el desarrollo de sus propias dinámicas a través del tiempo. Y que en ese sentido, pues nos lleva a un sinfín de prácticas alimentarias que han servido históricamente para muchas situaciones de carácter social y cultural. Entre ellas, se ha servido para clasificar y jerarquizar a las personas o para construir identidades nacionales, identidades regionales. Se ha tomado también elementos de la alimentación para la construcción de tabúes y poder normalizar ciertas formas de acceso o no a los alimentos, o generar prohibiciones del consumo de los mismos por creencias ideológicas religiosas, entre otras tantas manifestaciones, pero también se ha utilizado mucho para la cuestión simbólica y ritual. Cada vez que hay una experiencia de relevancia en la vida, aparece la comida. Bautismos, bodas, muerte, peticiones a las deidades, etc. En ese sentido, ¿cómo tú piensas que puede ser esta relación con el alimento cuando hablamos de procesos de estructuración social? Yo creo que es una relación bastante compleja y es parte de lo que hemos trabajado también en el proyecto y en el seminario y que hemos estado platicando constantemente y que también las y los invitados que han estado con nosotros también han hecho un énfasis. Es cierto que a veces el alimento se vuelve, como mencionabas, un proceso de jerarquización. O cómo se considera que ciertos alimentos tienen que ver con estas relaciones. Por ejemplo, un ejemplo que hemos visto es, por ejemplo, el consumo de vísceras de animales, ¿no? Que en algunos contextos históricos se ha considerado que esos son alimentos como de desecho y que se deja solamente para que algunas personas lo consuman, mientras que la carne del animal, supuestamente, algunos grupos son los que lo pueden consumir. Por ejemplo, en la colonia se ha llegado a decir que las vísceras era un alimento que era como destinado a las poblaciones afro, porque eran como los desechos. Sin embargo, se sabe y tenemos documentos de que los españoles sí consumían también las vísceras y era parte de su alimentación cotidiana, e incluso también grupos árabes. Entonces, esto de llegar a considerar que ciertos alimentos son de desecho y que por lo tanto algunas personas las consumen y otras no, tendríamos que complejizarlo y ver más bien los contextos y en qué momentos. Pero también, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los grupos indígenas en México. Con la llegada de los españoles y el contexto histórico del momento en el que las personas y los grupos que vivían en lo que se va a conocer como la Nueva España eran considerados diferentes por el contexto histórico que existía en el momento, ¿no?
Entonces, mucho de la alimentación que se describe en los códices, por una parte se describe al maíz y muchas plantas que se consideran útiles, y algunos alimentos tienen el calificativo, por ejemplo, de que se comían animales rastreros, ¿no? Y la descripción genera pues una visión como de que eso no se debería de comer, eso no es lo ideal para comer y tiene este calificativo, por ejemplo. Como en el caso de las poblaciones otomíes que hablaban que Claro. comían todo tipo de alimaña, ¿no? Así venía con ese lenguaje. Exactamente, Ujú. exactamente. Pero obviamente esta visión de que ciertos alimentos, debido a que cierto grupo no los considera como un alimento sano, bueno o positivo porque son alimañas o son animales rastreros, pues se va heredando a nivel histórico y tomando en cuenta el contexto de violencia y discriminación que muchas poblaciones indígenas vivieron, el considerar que ciertos alimentos que vienen del campo, de la naturaleza y del entorno, llegan a tener esa visión de comida de pobres, ¿no? Porque se recurre a ella cuando no se tiene dinero, cuando no se tiene un trabajo, cuando no se tiene acceso a ciertos recursos. Que sin embargo ahora esos alimentos en este contexto contemporáneo, donde se retoma lo natural, donde se enaltece la identidad cultural, ahora tienen otro valor. Así es, comer de la tierra es comer sano, saludable, adquiere nuevos significados. Entonces, lo que nos estás diciendo es que la alimentación tiene un valor que se relaciona con la identidad y que nos sirve para diferenciarnos en términos sociales, ¿no? Y que precisamente cuando vemos que existen diferencias en lo que consumimos, pues aparecen calificativos, pero que tenemos que poner atención justo a la construcción cultural, la estructura y organización social de cada uno de estos grupos. Ahorita comentabas de alimañas o de insectos, pero igual hoy en día sigue muy fuerte la situación del consumo de carne de cerdo, por ejemplo, que para algunos países es tabú por las creencias religiosas que tienen, o el consumo de algunos animales como podría ser el perro, que para algunas culturas es un alimento aceptado y para otras no, y de hecho también hay incluso hasta prohibiciones legales, ¿no? Claro. Sí, que ahí también tienen que ver los contextos históricos, el momento del que estábamos hablando, de qué sociedades, porque como bien lo comentas, hay sociedades donde ciertos alimentos se consumen y donde otros no, donde algunos tienen una característica de tabú y donde algunos no se consideran alimento. Y otro ejemplo que hemos visto es el por ejemplo, en el Valle Mezquital, que se consume el shongwe o esta chinche del mezquite, ¿no? Que ahí es un alimento considerado tradicional, pero ese insecto existe en muchas zonas de la República donde hay mezquites y no en todos lados se consume porque no en todos lados se consume alimento incluso. Exacto, no está ese valor cultural, ¿no? No está ese valor cultural o ideológico que te permite verlo como alimento. Claro. Entonces hay diferencias, ¿no? Diferencias a nivel local, a nivel regional, a nivel de países, entre países, y que muchas de estas diferencias ya están marcadas por una serie de definiciones de contacto con la biodiversidad, la calidad o cantidad del alimento, el género, la edad, los procesos, el tipo de platillos, de bebidas, el ingreso económico, y a través de todo esto se va generando un gran circuito y manejo. Pero existen otros elementos que también nos permiten clasificar y jerarquizar y que muchas veces están relacionados justo con procesos sociales muy amplios como es la movilidad humana, la migración, los intercambios, el préstamo, la hibridación, la globalización también de recursos que llegan a todas partes y otros recursos que dejan de visualizarse como alimentos, y por supuesto la llegada de la dieta industrial y los ultraprocesados que nos ponen en una posición
posibilidad y una relación con el alimento, de verlo y pensarlo de manera diferente y de ir incorporando estas transformaciones sociales que hoy en día pues están en nuestras cocinas e incluso nuestros gustos y hábitos, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Sí, la migración es un elemento muy importante en muchos sentidos, creo yo. Justo en varios trabajos, de varios también investigadores y compañeros, y también lo que las comunidades nos han compartido también en trabajo de campo. Los intercambios de elementos, de recursos, de tecnologías, de tradiciones, que ha permitido que se reflejen, por ejemplo, en la cocina mexicana, ¿no? En la cocina mexicana, o más bien en las cocinas mexicanas, vemos toda una serie de herencias e intercambios culturales que se han dado a nivel histórico, desde la cocina o las tradiciones de cocina española, árabe, filipina, china, con diferentes grupos indígenas también por los movimientos internos que se dieron en nuestro país, diferentes herencias. Eso por una parte creo que la migración marca en ese sentido, un entender cómo es que vemos lo que hoy en día estamos considerando como cocinas mexicanas. Eso por una parte, creo yo. Bien, pues efectivamente, la identidad es un punto central que nos permite entender la importancia de estas culturas alimentarias, su cocina, pero también la extensión de cómo el alimento genera lazos profundos con esa memoria, esa ancestralidad, esos gustos y situaciones de la familia, de la casa, de las festividades en los grupos sociales. Cada cultura es un producto de un sinfín de decisiones en torno a lo que su cultura y su sociedad creen que es un valor para ellos e indispensable para su cosmovisión e identidad, ¿no? Y que precisamente existe una trayectoria histórica que va configurando estas culturas alimentarias. Y dentro de esas trayectorias históricas hay una que a todas y todos los mexicanos nos llena de orgullo para muchos, de cariño para otros, que es la relación con la milpa y el maíz. Y que precisamente esta relación pues tiene un contexto de valor cultural muy profundo y fuerte. Lili, ¿recuerdas por ahí pues la mitología nahua de la leyenda de los soles, ¿no? Que en algún artículo Millán nos habla de cómo en esta leyenda se atestiguan las formas de humanidad sucesiva que dan paso a una nueva especie en un tipo de espiral continua evolutiva y que depende justo de cómo nos alimentamos. Por ejemplo, de la manera en que cada ciclo supone una nueva alimentación y un nuevo ciclo de humanidad y un nuevo modelo, incluso corporal, ¿no? Y nos habla de los ángeles se transformaron en sopilotes cuando se alimentaron de carroña, ¿no? Los gigantes se volvieron insectos por su propensión a la antropofagia, ¿no? Y los hombres que comían piedras adoptaron fisionomías de monos. Y ahorita el quinto sol, ese alimento que va a trazar una barrera conceptual que distingue a los seres humanos de las entidades no humanas, de las fuerzas divinas y de la naturaleza, pero también de los animales como mensajeros y como apoyo para saber qué se come y qué no se come. En ese sentido que nos decías, Lili, pues entonces, ¿cuál es esa visión del quinto sol que hace a los hombres y las mujeres del mar?
Esto que mencionas justo en la leyenda de los soles y que también en el Popol Vuh, ¿no? También ahí viene una mención. Es muy interesante cómo coinciden en cuanto a quiénes somos y dónde venimos. Que el Popol Vuh también hace esta mención de otra manera, con otros ejemplos, de cómo primero el ser humano fue hecho de lodo, pero entonces no podía hacer sus actividades porque no podía moverse, no podía sostenerse, cómo luego fue hecho de madera y era al contrario muy duro y muy rígido. Cuando lo hacen de mazorcas de maíz, es cuando a partir de la masa de la mazorca es cuando llega a ser humano, que tiene que ver, es muy interesante cómo dos culturas llegan a la misma visión y cómo con base en un mismo elemento, el maíz. El maíz que se convierte en como la carne humana, este sentido de que este alimento que consumo es lo que me conforma, pero no solamente por el hecho de que sea el maíz como un ingrediente, sino el maíz como todo lo que encarna, como bien mencionaste, a la milpa. ¿Y qué implica la milpa? La milpa implica la relación nuevamente con la naturaleza, la relación con las fuerzas de la naturaleza, con las deidades que me permiten a mí, por eso también el ejemplo de las leyendas, porque son los dioses quienes le dan vida al ser humano, que me transmiten su fuerza y su esencia a través del alimento. Y por eso la gran importancia y el gran simbolismo del maíz y que venimos del maíz. Y por eso ese sentido simbólico también tan importante. No es solamente como un ingrediente, es como toda una tradición, toda una historia de un lugar de México que hereda a nivel de antepasados, de experiencia y saberse construido y constituido a partir de esta relación con el entorno. Y el maíz simboliza todo eso. Exacto, y que también por eso es que se habla de que hay una matriz mesoamericana, ¿no? Una manera de pensar la vida, aunque con diferencias internas, una manera de pensar cómo es la creación de todo, la creación de la humanidad, el alimento de la humanidad, ¿no? Pero que también es una manera de pensar como en este ejemplo que pones del Popol Vuh, una manera de contar el tiempo, donde ya es un quinto sol, una quinta humanidad consciente. Y esto es muy interesante, consciente del tiempo. Y esto genera una unión simbólica, material, identitaria, colectiva, pero también genera un intercambio de reciprocidades con esas divinidades, con esas fuerzas, con esas naturalezas, y de ahí la importancia de que a través de las leyendas, los actos propiciatorios, las ofrendas, etcétera, pues constantemente se está de alguna manera reactivando esos pactos. Claro, porque también la alimentación es fruto del trabajo, el alimento comunica energía y fuerza, pero también es un don, Uh-huh. también es un regalo, un don que es fruto del trabajo y fruto de la relación, ya sea con la naturaleza, con las deidades. Y entonces tiene que haber una reciprocidad que está en términos de respeto, en términos de también agradecer a las deidades o a la naturaleza los dones brindados. Y de ahí la importancia incluso del ciclo que tiene la milpa y de cómo se inicia el ciclo con ofrenda de semillas y cómo se termina el ciclo con la ofrenda del fruto obtenido a través del elote, de las mazorcas, de las calabazas, del frijol, etcétera. Cómo se empieza y cómo se termina ese ciclo, que eso es una cuestión muy importante. Esto que nos comentas, Lilia, de justo
la relación del maíz, lo humano, la agricultura, la milpa, que adquiere un carácter sagrado, un pacto con las fuerzas divinas y de creación y que requiere cumplirse, celebrarse y conectar esa unidad con ese todo a nivel de identidades colectivas. Y bueno, a nuestros queridos radioescuchas, les recordamos que estamos con el tema en esta ocasión de las culturas alimentarias. Y Lili Hernández Albarrán nos está hablando de estas infinitas relaciones que hay sobre el alimento, sobre las cuestiones míticas, las cuestiones de relación con la cotidianidad y las ofrendas. Y nuevamente nos centramos una vez más en estas relaciones tan profundas a nivel cultural e íntimas que nos permiten hoy en día hablar de tradición, hablar de una tradición dentro de estas culturas alimentarias y cómo estas tradiciones también generan relaciones, cambios, hay permanencias, continuidades, pero también reconfiguraciones. Y en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo, un tiempo de pandemia que pone justo en la mesa del debate la posibilidad de la relación, nuevamente de pensar la relación de la alimentación, de la nutrición y de la salud, y cómo las cocinas tradicionales, los recursos alimenticios que México dio al mundo, juegan un papel crucial en momentos como estos, a través del consumo responsable, solidario, de la activación de mercados locales, de intercambios, de compras locales y confianzas que se da al interior para poder salir adelante en un momento de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y reducir la posibilidad de una inseguridad, de la presencia de una inseguridad alimentaria. Y de ahí, querida Lilia, que te quiero preguntar si hay en la actualidad, previo a este proceso que estamos viviendo de pandemia, si hay una pérdida de la diversidad natural y de la relación del ser humano con la biodiversidad. Y si en realidad estos valores culturales de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y equiparables son en realidad reconocidas por nosotros, los otros que, aunque tenemos dentro de nuestros procesos identitarios y colectivos elementos de esta profunda raíz, muchas veces no la manifestamos, salvo en procesos que tienen que ver con la selección de algún platillo o bebida, de algún proceso turístico, y que pues no los volvemos a tomar en cuenta, salvo cuando hay una emergencia. ¿Qué piensas al respecto, Lilia? Creo que con este ejemplo que acabas de dar y con esta relación que estableciste, justo surge un elemento importante que es la colectividad también. Porque además de lo que estábamos platicando de la relación que se establece con el entorno, con las deidades, con la naturaleza, la reciprocidad, el alimento y todas estas tradiciones no tienen sentido si no se comparten en colectividad. Y este emerger en este contexto tan crítico que hemos estado viviendo, por ejemplo, en la pandemia, tanto de formas alimenticias que tienen mayor relación con tradiciones milenarias y ancestrales que estamos viendo y que se retoma como una estrategia que nos recuerda la necesidad de vincular tanto nuestra salud con las formas de alimentación, pero también tiene que ver con cómo nos organizamos colectivamente, qué estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo,
y que nos está recordando que contamos con culturas, con tradiciones que de alguna manera esta situación la han tenido solventada y que por muchas cuestiones, por el desarraigo que muchas otras formas de sociedad tenemos con respecto a estas culturas que son nuestras, de las que formamos parte, por una parte eso, por otra parte otras formas de alimentación que se están generando, por otra, qué alimentos tenemos, desde dónde, eh, cómo estamos generando nuestra alimentación. Varios grupos y organizaciones civiles y varios colectivos justo nos han recordado que todavía cerca del 70% de los alimentos que consumimos, por ejemplo, el grupo ETC tiene datos al respecto y Grain, está dado desde los pequeños productores. Sin embargo, los alimentos que están predominando a nivel de mercadotecnia son los que están dados a nivel agroindustrial. Y esto genera un cambio importante, no solamente en las formas de producción, sino incluso en las formas de percepción de lo que consideramos alimento. Y la inmediatez también de poder obtener el alimento por una transacción mercantil también cambia la manera en que cómo entendemos y asumimos el alimento, que tiene que ver mucho con esto que estabas planteando, dejar a veces a un lado estas culturas, estas tradiciones que pues nos dieron la pauta para esta riqueza de culturas alimentarias que tenemos, pero que sin embargo las estamos haciendo a un lado por privilegiar ciertas formas de producción y alimentación, por ejemplo, ¿no? Así es, entonces los conocimientos tradicionales no pueden seguir siendo considerados obsoletos y por lo tanto menospreciados, sino al contrario, poderlos situar en su valor cultural y sobre todo en esta posibilidad de ser considerados y que son considerados ya patrimonio inmaterial de la cultura en relación también con los patrimonios bioculturales. De ahí que no es de extrañar pues esta declaratoria de la cocina tradicional mexicana obtenida en el 2010 como un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos, prácticas antiguas, técnicas culinarias y costumbres, con precisamente poniendo en el centro el comportamiento comunitario ancestral, ¿no? Que requiere justo una participación de la colectividad en la cadena de alimentaria tradicional. Esto es muy importante y de ahí que retomar esos principios nos permiten a nosotros también pues generar una serie de preguntas que muchas veces pues las tenemos de carácter marginal porque pensamos que al decir patrimonio ya están dadas, pero en realidad nos tenemos que sentar a dialogar y preguntar ¿qué es un patrimonio para el otro? ¿Qué es lo patrimonializable? ¿Y qué riesgos o no puede traer el patrimonializar algo? Que esto es un punto crucial porque muchas veces las comunidades presentan otras lógicas que no van de la mano con los desarrollos que se hacen a nivel internacional o nacional. Y de ahí la importancia de algunas preguntas que ya nos las daba Jesús Contreras. ¿Cómo construimos lo propio en el patrimonio? ¿No? ¿Qué supone el patrimonio? ¿Hasta dónde se puede intervenir si no se quiere poner en peligro la especificidad ancestral o local o regional y la articulación de la cultura? ¿Qué piensas al respecto con esta relación en cocinas tradicionales? Eh, articulaste de manera muy clara justo este debate que está habiendo en torno al patrimonio
Y bueno, ya relacionado con las cocinas tradicionales, es que justo están presentes estos dos elementos que estabas poniendo en la mesa. Está la visión que las culturas y los grupos consideran como su patrimonio, que obviamente tiene una relación intrínseca con todo esto que hemos estado platicando, con su memoria, con su historia, con ser un grupo, con su entorno, con la biodiversidad, con sus conocimientos. No está separado de esto. En conjunto, conforman lo que consideran su patrimonio o sus memorias o sus acervos que forman parte de su identidad y que por ello la van comunicando de generación en generación. Y por otro lado, están las iniciativas que organismos internacionales y nacionales tienen con respecto a nombrar o patrimonializar algunos elementos culturales porque consideran que es necesario rescatarlos, que son de valor, que son importantes para la humanidad. Sin embargo, el problema a veces está en que estamos hablando dos sentidos diferentes de entender lo que es patrimonio y las interrelaciones que establece. Entonces, cuando se retoman los esfuerzos, que son importantes, obviamente, que organismos internacionales, nacionales tienen en cuanto a patrimonializar, sin embargo, al establecer, por ejemplo, la cocina como patrimonio, suelen tomarse elementos específicos. Y esos elementos específicos como tomar ciertas formas de cocinar, ciertos platillos, ciertas recetas o ciertas tecnologías, pueden llegar a desarticularlos de toda esta complejidad que los grupos culturales viven de manera íntegra. Entonces ahí hay como un debate, un tratar también de conciliar, bueno, ¿cómo le podemos hacer para que las culturas, los grupos, puedan dar continuidad a estas tradiciones y culturas alimentarias a la mano de ser patrimonializados, pero sin que se pierda este vínculo profundo de cómo está enraizado el platillo, el ingrediente, cierta técnica, cierta tecnología a una cultura, a un entorno biológico, a un proceso histórico? Una situación muy compleja que todavía estamos en el debate y que esto se une también al debate de la medicina tradicional, Sí, obvio, sí. porque el territorio brinda los recursos. Sin territorio no hay alimento y no hay medicina tradicional. Porque es de donde se están obteniendo estos recursos, pero no solamente el recurso, toda esta complejidad de la que hemos estado hablando, ¿no? De ahí que también tendríamos que profundizar en la relación local-global, tradición, innovación, y por supuesto, dentro de todas esta andamiaje político, de salvaguarda, de conservación, pensar nuevamente cuál es el lugar del origen, de la antigüedad, de la identidad, de la transmisión, conservación, de la actualización o combinación de herencias, porque ya también se habla de estos mecanismos, y de los otros que hemos puesto en la mesa, que es la movilidad humana, la dieta industrial, los ultraprocesados y también, desafortunadamente, pues la pérdida de la tradición y el surgimiento de nuevas. Y otro, la narrativa del poder, cómo transforma la narrativa ancestral también. Y hay resistencias de los pueblos. ¿Qué piensas al respecto? Ay, qué tema tan complejo. Precisamente, pues son puntos para la reflexión. Sabemos que no lo vamos a resolver Claro. en este momento, pero que son indispensables tenerlos presentes, ¿no? Porque casi siempre vemos el alimento, la bebida, y es todo lo que nos interesa, ni siquiera la producción que hay detrás. Ahora, pensar estas complejidades, pues es solamente la posibilidad de que los expertos como tú no las acerquen para empezar a reflexionar al respecto. Adelante, Lili. Voy a tomar el ejemplo de la milpa, si te parece. Claro.
La milpa es todo un complejo. O sea, la milpa no es solo producir maíz, ¿no? La milpa es toda una forma de tradición de agrícola que une muchos conocimientos. La producción del maíz y otras plantas que se dan de manera simultánea en una interacción biológica ecológica importante, el quelite, la calabaza, frijol, chile, que permite la retroalimentación del suelo y que también se vincula incluso con la biota que existe en la milpa. Y en el cuerpo. Exactamente. Que gracias a combinar diferentes plantas, ¿no? Por eso es un policultivo, no es solamente una especie que se cultiva, sino varias especies que están teniendo una interacción importante y que permite que el suelo tenga nitrógeno, tenga oxígeno, que establece también una interacción con ciertas bacterias, pero también con ciertos insectos que permiten toda esta retroalimentación. Y que eso a nivel de conocimiento heredado tiene todo un valor cultural, histórico, identitario, ¿no? Y también por eso tan importante, porque su continuidad es la que ha permitido también generar diversidad dentro de la milpa, también el cruce de diferentes maíces de diferentes especies que ha dado esta gran riqueza de maíces que tenemos en nuestro país y de otras especies también, diferentes tipos de quelites, de calabazas, etc. Entonces, por ejemplo, si tratamos de ver, por ejemplo, desde otra perspectiva, como bien mencionas, esta cuestión de tanto del poder, de la resistencia, de pérdida de biodiversidad, bueno, pongamos un ejemplo paralelo. El monocultivo de maíz desde la agroindustria, que para empezar cambia, monocultivo. Ya no habría esta interrelación de otras especies con el cultivo del maíz, se cultivaría única y exclusivamente el maíz, lo cual cambia completamente el sentido. Ahora, ¿qué tipo de maíz? ¿El maíz criollo o cierto tipo o semilla de maíz? ¿Y para qué? ¿Es para consumo, para cuestión energética, para biocombustible, para qué? O alimento de animales. O alimento de animales. ¿Cómo es cultivada? ¿Qué se usa como fertilizante? ¿Qué se usa para alimentar la tierra? Porque al ya no estar unida a estas otras plantas y especies que permitían la retroalimentación de la tierra, se le tiene que agregar fertilizantes, químicos, etc. Ya no es la mano de obra tanto de la persona, de la comunidad, de los animales, que además el sembrar implicaba un trabajo doméstico, familiar y también el trabajo comunitario, por ejemplo. Aquí ya entran las personas como trabajadores bajo un salario cuando los hay, porque a veces ya se usan solo máquinas, ¿no? Y lo que está pasando con la agricultura 4.0, que ya se usan hasta programas de computadora para rastrear el tipo, con drones, para rastrear el tipo de suelos, cuándo se tendrían que regar, qué hay que agregarle, y todo eso con máquinas y tecnología, ya ni siquiera con intervención del ser humano. Y sin intervención del conocimiento que las tradiciones agrícolas se tenían de grupos, como dices, indígenas, comunidades equiparables y afrodescendientes. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos escenarios al mismo tiempo en la actualidad y que generan tanto discusiones, controversias como resistencias de las comunidades que también están tratando de conservar sus formas de tradiciones agrícolas y alimentarias, no por aferrarse a un pasado, sino porque tiene un sentido cultural, identitario, histórico, y constituyen también tradiciones y por lo tanto también es sujeto de derechos. Y que han servido y han sido una estrategia que ha mantenido la vida. O sea, como muchas comunidades y cocineras tradicionales de muchas comunidades nos dicen, es que ha servido, mírenos, aquí estamos. Esto es muy importante. En ese sentido, es tomar el siguiente elemento,
la transferencia de estos conocimientos culturales, y más en este tiempo que estamos celebrando en México los 500 años de resistencia indígena, ¿no? Entonces, la dificultad de transmitir el conocimiento cultural de los grupos, ¿no? Darle ese sentido e importancia no solamente en un momento crítico, ¿no? Sino cómo permitir el diálogo, la convivencia, la prevalencia y el respeto para tener un espacio en lo que ahora llamamos estilos de vida, donde muchas veces no se contemplaba a estos grupos. Son tareas pendientes y nos podemos ir sobre las políticas agroalimentarias y los programas, pero lo importante aquí es justo la estructura económica y las desigualdades que han hecho que estos valores culturales todavía tengan una gran brecha de desigualdad y por lo tanto dentro de pues muchos ciudadanos ven todavía con ojos de desarrollo, evolución, ¿no? A nuestro país y donde no se contempla a esta población. Qué bueno que la patrimonialización, el sentido de las investigaciones de la identidad y la resistencia de los propios grupos y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, pues rompa estas ideas que se venían construyendo. Qué agradable charla, Lilia Hernández Albarrán, coordinadora también, junto con su servidora del Seminario de Cocinas en México. Pues Lilia, platícanos un poco más de este proyecto nacional de Cocinas en México que hemos trabajado y la importancia del seminario. Adelante. No, pues como bien comentas, es un proyecto en el que estamos las dos trabajando, que forma parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que nos hemos enfocado a poder analizar la situación de las culturas alimentarias en esta relación amplia biocultural de la memoria, del territorio, de la biodiversidad, de las formas de producción, reproducción, de la resistencia también, del trabajo que las comunidades, las y los actores están llevando a cabo. Y de ahí que hemos tenido pues muchas invitadas e invitados desde diferentes campos disciplinarios, porque justo poder establecer esta relación biocultural y la importancia que tiene, pues no solamente es labor de la antropología, también compañeros y compañeras desde la ingeniería, desde la biología, desde la medicina, la nutrición, desde diferentes campos han ayudado y han contribuido a generar esta reflexión que hemos tenido como objetivo. Y pues tenemos varias actividades, entre ellas el seminario de cocinas, como bien mencionaste, que sesiona de manera mensual los primeros martes de cada mes, de los meses de marzo a noviembre, que es abierto al público en general, ¿no? Justo para poder transmitir y que esta voz o estas voces, tanto de investigadores como de activistas, como de las y los actores que están involucrados, productores, cocineras tradicionales, compañeros desde diferentes campos y compañeras, puedan transmitir estas reflexiones para que las personas, el público en general, pueda escucharlas y generar reflexiones, que es nuestro fin, siempre ha sido uno de nuestros fines. Y el encuentro de cocinas en México, que tiene, se lleva a cabo a fin de año, generalmente en el mes de noviembre o diciembre, y que también pues tiene como fin el que diferentes actores de estos procesos que hemos estado platicando puedan generar debates al respecto. Y que hemos tenido compañeras y compañeros de diferentes países también, ¿no? Que están contribuyendo en esto. Muchas gracias. Efectivamente, la invitación está hecha para todos y todas a unirse a este proyecto nacional de cocinas en México, también al seminario
para conocer y analizar esta profunda complejidad de las culturas alimentarias, la historia de los alimentos, la participación política y económica en estas realidades y, por supuesto, la relación con la protección del patrimonio inmaterial de la cultura y biocultural en México. Desde los múltiples campos del conocimiento, aliados, organizaciones civiles, por supuesto, y siempre con el desarrollo del conocimiento bajo una base humanística de derechos humanos y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades equiparables y afrodescendientes. Y que solamente así nos permitirá hacer sinergia y enriquecer los estudios sobre las cocinas en México. Y nuevamente hacerles la invitación próximamente. Ustedes pueden incorporarse a las actividades que tendremos en el 7º encuentro y cocina y seminario permanente de cocinas en México, que se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre, y pues pueden informarse e inscribirse de manera gratuita todo el evento en encuentrococinas.ina.gov.mx. Lilia, ¿con qué cerramos tu amena charla sobre culturas alimentarias en México? Pues con una invitación que es la que siempre nos ha interesado hacer como parte del proyecto, creo yo. Que revisemos, que retomemos qué estamos haciendo en términos de nuestra alimentación, de dónde viene lo que comemos, qué tan conectadas o conectados estamos con el origen de nuestros alimentos, a quiénes nos acercamos para consumir, con quiénes estamos estableciendo esta relación de lo que consumo. Nuestra alimentación está privilegiada por los alimentos agroindustriales o por alimentos locales. ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto? ¿Qué es lo que consideramos como alimento? Y además, algo muy importante, que estamos heredando a las generaciones contemporáneas. Eso es muy importante, como yo creo que como parte de la revisión que varias compañeras y compañeros lo hemos discutido, lo hemos reflexionado, para tratar de retomar nuestras tradiciones alimentarias, tratar de acercarnos nuevamente y al consumo local. Muchísimas gracias y nuevamente invitarlos a este 7º encuentro de cocinas en México. Comentarle que es un encuentro virtual que se llevará a cabo 25 y 26 de noviembre, y el día 24 de noviembre, que es la inauguración de la exposición 40 años de la muestra gastronómica del Valle del Mezquital Hidalgo, se llevará a cabo en el Centro de Cultura Alimentaria de Los Pinos. Cordialmente invitados todos y todas. Pues muchísimas gracias, querida Lilia, por esta amena charla. Les invitamos a conocer la colección de cocina tradicional indígena y popular de lo que era Conaculta, de la Secretaría de Cultura, casi 100 libros que hablan de este gran bagaje de las cocinas en México, y por supuesto también en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ustedes encontrarán algunos de los libros que han sido producto de este proyecto nacional de cocinas en México. Y pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia, su escucha. Yo soy Yesenia Peña y al nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestra invitada Lilia Hernández Albarrán. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y grabación, Evanibaldo Morales.
Edición Rubén Martínez. Apoyo Marta Hernández y Paula Abedol. Y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.